siento una energía algo pesada. Durante 3 días intenté conocer Berlín, pero no solamente por sus lugares más famosos, sino también para entender un poquito de lo que hace diferente a esta ciudad. Y eso solo fue mi primer día en Berlín. Mi primer día empezó en uno de los lugares más icónicos de Berlín, la Puerta de Brandenburgo. Y obviamente ya la había visto muchísimas veces en fotos, pero estar aquí en persona se sentía completamente diferente. Y así empezó mi primer recorrido por la ciudad. Después me fui hasta Alexanderplatz, una de las plazas más conocidas en Berlín, porque aquí también está el famoso reloj mundial. Pero tengo que admitirles algo, que no llegué a verlo, pueden creerlo. Bueno, son cosas de la vida que espero que algún momento se repita. Y estando en Alexanderplatz, era imposible no encontrarse con la torre de televisión. Es enorme y se puede ver prácticamente desde puntos diferentes de Berlín. Después continué recorriendo la ciudad y pasé por la columna de la Victoria. Y la verdad es que ese día sentía que quería caminar y caminar para tratar de conocer lo máximo posible. Pero después llegué a un lugar completamente diferente, el Memorial del Holocausto. Y aquí la sensación cambió totalmente. De hecho, mientras estaba ahí, esto fue literalmente lo que pensé. Wow, es bastante fuerte estar aquí. Se siente una energía algo pesada. Por más que solo sea una representación, te hace imaginar lo que se vivió en ese tiempo. Muy interesante el lugar, así que esto tiene que estar definitivamente en tu lista para que tú puedas conocer un poco más de esa historia. Y creo que esa fue una de las primeras veces que durante este viaje realmente sentí el peso de la historia de Berlín. Porque puedes leer sobre lo que pasó, puedes verlo en fotografías y en videos, pero estar físicamente en un lugar como este es diferente. Después continué mi recorrido hasta llegar a otro de los lugares más importantes de la ciudad, el Muro de Berlín. Y caminar por aquí fue bastante especial, porque no estaba simplemente viendo un monumento, estaba viendo una parte de la historia que dividió esta ciudad durante décadas. Pero algo que me sorprendió muchísimo fue el ambiente que había alrededor, porque mientras caminaba por la zona del muro me encontré algo completamente diferente a lo que imaginaba. Había música callejera, gente tomando algo, restaurantes, lugares para comer y el río Spree pasando por ahí. Y siendo sincera, me gustó muchísimo esa mezcla, ya que tener un lugar con tanta historia y al mismo tiempo ver gente disfrutando, escuchando música y simplemente pasando el rato. Este lugar es el plan ideal para tomarse unas cervezas, como pueden ver atrás mío, aquí la gente toma sus cervezas, comen algo, escuchan buena música, porque también hay música callejera y qué lindo ver este hermoso lago. La verdad, un buen planazo para perderte por las calles de Berlín. Y después de caminar prácticamente todo el día, llegó el momento más importante de cualquier viaje: comer. Y obviamente estando en Alemania tenía que probar un currywurst. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe así como está en pantalla. Yo diría que es como una salchipapa versión alemana, pero con su propia personalidad. Y la verdad estaba buenísima. Y así terminó mi primer día en Berlín. En un solo día pasé de conocer algunos de los lugares más icónicos de la ciudad a sentir de cerca una parte muy fuerte de su historia y terminar la tarde escuchando música junto al río y comiendo un currywurst. Y aunque pensé que ese había sido un día bastante intenso, todavía me faltaba conocer una de las partes más fuertes del viaje. Y después de un primer día recorriendo los lugares más icónicos de Berlín, el segundo día iba a ser completamente diferente. Ese día tenía reservado un free tour para conocer el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen. Así que temprano salí rumbo al Ayuntamiento Rojo, que era nuestro punto de encuentro. Ahí nos encontramos con el resto del grupo y esperamos al guía para ir todos juntos. Y si estás viajando por Europa y quieres conocer lugares con un guía sin pagar un precio fijo, existen plataformas donde puedes encontrar este tipo de free tours. Yo encontré este y me pareció una buena opción para conocer Sachsenhausen acompañado de un guía. Y desde ahí nos fuimos todos juntos hacia las afueras de Berlín. En realidad, Sachsenhausen no está en el centro de Berlín, está en Oranienburg, así que el trayecto también forma parte de la experiencia.
Y si quieres hacer ese recorrido por tu cuenta, quédate con este nombre, Oranienburg, ya que esta estación es la referencia para llegar al memorial. Desde Berlín puedes llegar en la línea S1. Y finalmente llegamos a Sachsenhausen. Este lugar funcionó como un campo de concentración nazi entre 1936 y 1945, y más de 200.000 personas estuvieron prisioneras aquí durante todo ese periodo. Y desde que entré la sensación fue completamente diferente. Y en principio se habían pensado como celdas de castigo, pero en realidad casi desde el principio se va a utilizar como celdas para prisioneros especiales. Por un lado de la Gestapo, pues prisioneros que quieren mantener con vida por alguna razón en concreto y los traen aquí en lugar de juntarlos con el resto en los barracones o de ponerlos a trabajar que correrían el riesgo de morirse, es decir, regulan que sigan con vida dentro de la celda, casi siempre ellos solos, en aislamiento. Ejemplos de personas prisioneros especiales de la Gestapo, pues Georg Elsa, que no sé si os suena su nombre, un señor de Múnich que se dio cuenta de que Hitler daba un discurso todos los años en una cervecería donde había intentado dar el golpe de estado muchos años antes. Total que le preparó una bomba de relojería para que explotase justo durante el discurso. Estuvo a puntito de matarlo, pero no lo acabó matando. Y a Georg Elsa lo tuvieron aquí varios meses torturado, luego decidieron cambiarlo de campo, lo mandaron a Dachau y allí estuvo hasta el final de la guerra, que justo antes de la liberación del campo lo asesinaron. Para que no fuese liberado, los nazis no querían dejarlo con vida. Ver esos espacios y pensar que aquí realmente vivieron personas en condiciones tan duras hace que todo lo que has escuchado sobre este periodo se sienta aún más cercano. La verdad, al entrar aquí se siente una energía bien pesada. Imagínate retroceder esos años y vivir la tortura que vivieron aquí. La verdad es impresionante con toda la historia que nos están contando. Te deja sin palabras, a mí me dejó sin aliento, te hizo que falta bastantes cosas por recorrer. Durante el recorrido también el guía nos fue contando un poco más de la vida cotidiana de los prisioneros. Por ejemplo, nos explicó que algunos de ellos eran destinados a trabajar en la cocina. Y lo que estáis viendo son ollas a presión gigantescas para preparar la sopa para miles y miles de personas. Y esto es básicamente lo que era el interior de esta sala. Os dije antes que trabajar en la cocina era un privilegio, pero los nazis siempre encuentran la manera de ponerte alguna traba. Si os fijáis, van vestidos de blanco, los que están trabajando aquí. Claro, en la cocina lo más probable es que te acabes manchando. Entonces, si van manchados, los van a castigar. Con lo cual, aunque fuera un privilegio trabajar en la cocina, pues seguía teniendo sus inconvenientes. También era un trabajo que había que madrugar muchísimo, porque empezaban a preparar el desayuno prácticamente a medianoche y luego ya así sucesivamente para el resto del día. Un trabajo que podía parecer menos duro que otros del campo, pero obviamente seguía estando completamente condicionado por el sistema de explotación y control del campo. Fuimos pasando por diferentes espacios del campo, los baños, el comedor y los barracones. Y cada habitación, cada objeto y cada espacio hacía que fuera un poco más fácil imaginar cómo era la vida de las personas que estuvieron aquí. Es difícil encontrar palabras al estar aquí. Uno piensa haberlo leído todo, pero una vez que estás aquí, entiendes lo que realmente se vivió en ese tiempo, tanta violencia, tanta humillación, tanto maltrato. Así que yo te invito a reflexionar y te invito a que vengas a ese lugar si vienes a Berlín. En verdad, más que verlo como un centro turístico, es un lugar para poder reflexionar. Y creo que eso también forma parte de viajar, porque viajar no siempre significa estar frente de un paisaje bonito, probar comida nueva, conocer lugares increíbles. A veces también significa detenerte, escuchar historias difíciles y entender un poco mejor de lo que ocurrió en los lugares que estás visitando. A veces cuando viajamos pensamos solo en lo bonito, pero al visitar este tipo de lugares son parte del viaje y del aprendizaje. Y mientras avanzábamos, el guía nos fue mostrando también algunos de los métodos de castigo y control que utilizaban los nazis contra los prisioneros. Aquí ponían los pies del prisionero en el cepo para que no los pueda mover y al prisionero lo obligaban a apoyarse contra el potro. Entonces, al atarlo, le quedaba el trasero hacia arriba, la cabeza hacia abajo. Y dependiendo de la altura del prisionero, se podría poner más alto o más bajo. Después le golpeaban 25 veces con un palo y el prisionero que recibía los golpes tenía que contar en voz alta desde 1 hasta 25 en alemán cada golpe recibido.
y muchas veces pasaba que se desmayaban a mitad del proceso, que no eran capaces de seguir, o muchas veces pasaba que no se acordaban de cómo se decía 23 en alemán y hasta que no llegasen a 25 no iban a parar. Ver las herramientas y los espacios utilizados para estos castigos fue probablemente una de las partes más difíciles del recorrido, porque ya no estás solamente escuchando una historia, estás parado en el lugar donde se ocurrió todo. Después de varias horas recorriendo Sachsenhausen, salí de ahí con una sensación bastante difícil de explicar. Fue un día duro, pero también creo que fue uno de los lugares que te hacen mirar un viaje de una manera diferente. Y después de varias horas tocaba regresar a Berlín, así que volvimos hasta Oranienburg para tomar nuevamente el transporte de regreso. Por si estás planeando hacer esta visita por tu cuenta, este es el nombre que tienes que tener en cuenta. Y así terminó mi segundo día en Berlín. Definitivamente no fue un día turístico como cualquier otro. Fue un día para conocer una parte muy dura de la historia de esta ciudad y sobre todo para reflexionar. Después de un día bastante intenso, mi tercer día en Berlín iba a ser completamente diferente. Esta vez quería olvidarme un poquito de los lugares turísticos y conocer el Berlín más cotidiano. Y para empezar el día, fui a uno de los lugares más conocidos de Berlín para comer Döner, Mustafa Gemüse Kebab. Me han dicho que tenía que probarlo sí o sí, así que obviamente fui a comprobarlo. Además, como saben, yo soy vegetariana, así que me pedí la versión veggie. Los precios rondan entre los 8 euros dependiendo de lo que pides. Y como es un lugar bastante de paso, no es que te sientes en un restaurante tranquilamente. Así que me fui a una banquita de por ahí a disfrutarlo. Y sí, estaba bastante bueno. Muy bueno. Después me puse a caminar sin un plan demasiado definido y terminé encontrándome con alguien que me iba a cambiar completamente el recorrido de ese día. Me encontré con mi primo que lleva varios años viviendo en Berlín, así que pensé, perfecto, ahora sí voy a conocer la ciudad como local. Y como buen berlinés decidió hacerme un pequeño tour gastronómico y de bebidas por la ciudad. Y su primera parada fue una licorería. Bueno, no, mentira, un Späti o algo así. ¿Pero qué demonios es un Späti? Donde estamos es un Späti, Ya. que la palabra Spät, la traducción es como tarde. Y en Alemania, todas las tiendas, supermercados, cierran como a las 8 de la noche. Todo, ya no está abierto nada. ¿Tanto? Sí, No, ya a las 10 ya yo he visto el Lidl que está abierto. estamos en capital, entonces Ya. algún par, pero no en todas, no todos los supermercados. Ya. Hay uno que otro que Interesante. sobre todo estudiantes, gente menor y así. Entonces estos Spätis son para eso, están abiertos prácticamente toda la noche, todo el día, tienen varios lugares y encuentras de todo, cervezas, sus bebidas, sus comiditas, no es como un súper, pero encuentras un montón de 24 cosas. horas. Pues, No tanto así, pero escucha 20 horas. claro, es que pues, personas después del trabajo Si es fin de vienen. semana, sí. Más que todo para personas que salen tarde del trabajo y no quieren gastar tanto, vienen a tomar su Späti, que es este lugar. Es No, Club Mate. Späti es el lugar. Y este es el Club Mate. Con su vodka. La combinación. Es un sabor raro, pero para primera vez está bien. Y creo que después de estos 3 días entendí que Berlín es una ciudad que no se puede conocer solamente siguiendo una lista de lugares turísticos, porque tiene una historia muy fuerte, pero también tiene una vida completamente diferente. Una ciudad de comida, de música, barrios y de gente de diferentes partes del mundo. Y de pequeñas cosas que probablemente nunca encontrarías en una guía turística. Y creo que eso fue lo que más me gustó de Berlín. But it was not your fault, the mind, and it was your fault. Y si te gustaría acompañarme en mi próximo viaje en Europa y Alemania, te invito a que te suscribas. Nos vemos en la siguiente aventura.